Buenas tardes, primera vez que en este espacio doy la bienvenida con un buenas tardes y eso se lo agradezco a nuestro querido Jacob, quien nos está transmitiendo hoy desde Israel. Entonces nos acomodamos felizmente a su horario y estamos haciendo este primer experimento en un lunes festivo en vespertina. Y tenemos ya 60 personas conectadas entre Zoom y Facebook. Así que arrancamos con pie derecho. Mi estimado Jacob, todos oídos, listos para escuchar su presentación. Shalom a todos, gracias Jack por la invitación a tantos temas. Hace poco, esta semana, tuve otra charla y un rabino dijo, es uno de los rabinos de Shatorah, para los que conocen, dijo que él cree que los judíos están obsesionados con justicia social y sabiduría. Pienso que este espacio lo demuestra. Entonces, gracias a todos por haber venido y voy a empezar con mostrarles un PowerPoint, aunque no todos serán PowerPoint para no ser muy monótono. El judaísmo no es una religión, en eso sé que no estamos todos de acuerdo, pero les voy a decir por qué en verdad no es una religión y es bastante sencillo. Antes que nada, hoy, ¿por qué no puedo avanzar? Bueno, de estos van a ser los temas, como la división, sobre un poco la definición, la escala, judíos afuera de Alemania, ya entenderán por qué, y comenzamos. Primero, sobre el tema de religión. Esta es una frase que, esta la dejó un académico de Boston que me parece muy relevante, que definir religión de una ya es empezar a conflicto, porque nadie se va a poner de acuerdo qué es religión. Les quiero hablar brevemente sobre un poco de definiciones y etimología, aunque no es el punto de esta charla, que la palabra religión, etimológicamente hay discusión, incluso entre los cronistas del siglo III hay debate si es de la palabra religar, releguer, reler, eso no interesa. Lo que hay que saber aquí es que la palabra religión como tal es una palabra europea, ¿ok? Es una palabra que se desarrolló en griego. Es como la primera idea que quiero transmitirles. La definición de religión, la que nosotros concebimos en Occidente, está más que todo entre la Oxford, porque ellos son como el monopolio de definiciones en inglés, que también hay Oxford en español, de hecho, la Real Academia de la Lengua Española, que es lo que nos metieron en la cabeza, y muchos otros trataron de hacer definiciones de qué es religión, Thomas Hobbes, Kant, y en verdad la lista es larguísima, incluso Karl Marx tiene su definición de religión, aunque Karl Marx no es europeo, es judío, y ya van a entender a qué me refiero con eso. No me quiero detener mucho en las definiciones, sino que en la definición de la Oxford vi algo muy gracioso, que si ustedes están invitados a entrar en el diccionario de la Oxford, está online, está en línea, y busquen religión. Y dice que es que el hombre reconoce una divinidad, Dios o varios dioses. Y el ejemplo que trae, así funciona el diccionario de Oxford, les trae una definición, les trae un ejemplo. Dice religión budista. Alguien que ustedes no sé si saben que el budismo no tiene Dios, es una religión ateísta, o sea, sin Dios. Entonces, la misma Oxford se contradice en su propia definición. Me parece un poco gracioso que hablan de dioses y traen un ejemplo de una religión que no tiene Dios. Pero bueno, sabrán ellos lo que están haciendo ya. Y la Real Academia Española, que nuevamente otra institución europea. Como ustedes ven, Europa tiene mucha influencia en todo lo que nosotros pensamos que decimos. Esta definición tampoco me quiero detener mucho, pero me causó un poco se me hizo interesante, que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración, normas morales, conducta individual, social, prácticas rituales, principalmente oración y sacrificio. Para mí, la masonería entra en esa definición. Tienen creencias, sí, o dogmas, entonces ya, o es creencias sobre la divinidad, tienen al gran arquitecto del universo en la masonería, es como Dios, sentimientos de veneración, sin duda, temor, pues cada quien, tienen normas morales, individuales y sociales, tienen rituales, tienen ritos,
oración, recitan el Salmo 133, y sacrificio, los masones, hasta donde tengo entendido, no sacrifican nada, pero los judíos tampoco. Los judíos no tenemos sacrificios desde que no hay templo hace 2000 años. Entonces, uno se puede pensar que entonces la masonería es una religión, y no, no es. Nosotros sabemos que no. Entonces, acá nuevamente vemos que tratando de definir un concepto es mucho, como decimos en hebreo, balagana, hay mucho desorden y mucho caos tratando de definir estas cosas, pero es este señor al que quería llegar. Friedrich Schleiermacher, espero haberlo pronunciado bien, a los que hablen acá Yiddish entre ustedes, rabino. Y este señor fue, o no sé si decir gracias o por culpa de este señor, es que nosotros concebimos la palabra religión como la concebimos hoy en día. O sea, yo no tengo que definirles, ustedes cuando piensan en la palabra religión es por influencia de este señor que está acá, que él escribió un libro que se llama Sobre la religión. Es un libro interesante, bastante etnocentrista, si me preguntan a mí, y lo que él dice es que, les voy a tratar de dibujar esto porque es de hecho interesante. Él es el primero que propone que la religión es una esfera, este es un cuadrado, pero digamos una esfera aparte de las demás. Por ejemplo, hay una esfera llamada política, hay una esfera llamada cultura, hay otra esfera llamada economía y hay una esfera llamada religión. Entonces, ese señor es el que llega con esa idea de que la religión es un campo como tal, es un concepto separado a los demás. Y eso es lo que nosotros concebimos. Para nosotros hay religión y por eso es que nosotros pensamos en términos de que, ese señor es religioso y ese señor no es religioso. Es más de esta esfera, quizás tiene más cultura hacia otra esfera y entonces empezamos a clasificar que la religión es una esfera particular, siendo que en antaño no era tan así. La religión era algo que abarcaba demasiado más que eso, ¿ok? La palabra, no sé si la ven arriba en hebreo, es la palabra que modernamente se eligió para la palabra religión, que nosotros usamos en hebreo, es dat. Dat, así se dice religión supuestamente en hebreo, pero realmente no es así. La palabra dat no es religión en hebreo, y les voy a traer los orígenes de la palabra dat. Nosotros aparece en el Tanaj, por ejemplo en el libro Esther, etcétera, etcétera, Kol Yodei Dat Vadin. La traducción es que esto es del rey Ahashverosh, que consulta a todos los que conocen Dat, es la ley. Y también en el libro de Esther se dice que Dat Amelech, como la ley del rey. No se habla de la religión del rey, sino de la ley. Entonces, Dat en el Tanaj es ley. También el origen de la palabra se cree que es del persa. Acá los que saben leer en persa antiguo, acá dice data, data, así se dice en persa. De hecho, esa misma palabra aparece en el libro de Ezra, aparece también en Daniel. Esto está en arameo, este pasuk, este versículo. Traducción, para los que no supieron arameo, que entre esos yo, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey. Nuevamente, habla de ley, habla de tanto ley del rey de reyes como la ley de reyes normales. Entonces, tanto para los persas como para nosotros, la palabra dat originalmente es ley. Para nosotros los semitas, digámoslo así. Y también aparece la palabra en la Mishnah, es decir, estos libros, recuerden el libro de Esther, el libro de Ezra, el libro de Daniel, son libros que se escribieron en la época de que el pueblo judío estaba en Persia. Por eso es que se tomó la palabra de persa, del persa, porque eso es después del exilio de Babilonia. Estos libros son un poco en la época post-exilio, post-destrucción del primer templo, para ser más. Pero si nos saltamos medio milenio después, también la palabra dat aparece en la Mishnah, y en la Mishnah también es ley. Nuevamente, la palabra dat es ley. Entonces, ¿cómo llegamos a esto de que dat es religión? Acá el punto es que el concepto de religión es algo ajeno a los judíos por toda la historia. Esto de Schleiermacher es algo de hace 300 años menos, de hecho, y así es como nos metieron la palabra religión al hebreo. Pero ustedes ven, el origen de la palabra religión griego, las definiciones del diccionario europeas, las academias. La palabra dat
que en hebreo hoy se usa para religión, no es una palabra que significa religión, porque su origen, digamos, medio oriental, tiene que ver con ley. Y si se fijan, lo interesante es que siempre que tiene que ver con ley, tiene que ver con política. Siempre que la palabra dat aparece, tiene que ver con política. También acá la ley de Moisés e Israel, no con política, pero sí con el colectivo de Israel, con un pueblo. Entonces, es lo primero. La palabra judaísmo. Un segundo, voy a cerrar esto para verlos a todos así, si están despiertos todavía, aunque el que está tarde es aquí soy yo. Listo, vuelvo al PowerPoint. La palabra judaísmo, entonces, ¿de dónde no la sacaron? ¿De dónde apareció esa palabra? Ustedes saben, en el hebreo no existe la palabra ismo, es algo moderno que en hebreo el siomet, el final ut, suele ser como ismo, por ejemplo, sionismo, sion ut, y así sucesivamente, judaísmo, yahad dut. Entonces, pero es algo moderno, eso es algo del hebreo que se empezó a desarrollar hace 200 años, del hebreo de antaño, el hebreo clásico, no existe el ismo. Entonces, ¿de dónde nos metieron esta palabra judaísmo? Les voy a decir un poco sobre la evolución de la palabra judaísmo, empezando por judaísmos, judentum, y después terminando por judaísmo. Un segundo, listo. La primera vez que tenemos el origen, la primera documentación que tenemos de la palabra judaísmo, ya les digo de dónde es, pero quiero verlos para explicarles el contexto. Todos sabemos la historia de Hanukkah, ¿verdad? ¿Qué pasó en Hanukkah? El pueblo judío estaba bajo el régimen de los griegos, los seleucidas, después de que Alejandro Magno conquistó la tierra de Israel, etc. El pueblo judío, esa tierra estaba dominada por un imperio ajeno de Europa, que vino y nos colonizó. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el milagro de Hanukkah? El milagro de Hanukkah es la independencia nacional. Muchos creen, no, el milagro es la jarrita de aceite que se multiplicó 8 días, ¿verdad? Ese realmente no es el milagro, porque eso realmente no se trae en muchas de las fuentes. Incluso cuando ustedes leen el Sidur, Alan Nisim, Beran y Flaot, los milagros que hicieron son por la guerra, que poquitos le vencieron a muchos. Habla más de la liberación nacional de Israel, mucho más de que hayan multiplicado aceite. Por ejemplo, en el Tanaj hay una historia de Elisha, un profeta, que él multiplicó aceite, jarras y jarras de aceite. ¿Por qué no hay una fiesta para eso? De que Eliseo multiplicó el aceite, si el milagro es el aceite. Es porque el milagro de Hanukkah no es el aceite, sino la independencia nacional, de que pocos, los judíos pequeños, logramos vencer a un imperio colonialista que estaba aquí y lo expulsamos y descolonizamos nuestra tierra. Es el milagro. Y sobre ese milagro y sobre esos eventos se escribió una serie de libros llamados los libros de los Macabeos, que no entraron en el Tanaj, son Sfarim Hitzonim, son libros apócrifos, como la valija de apócrifos, acá citando a nuestro host. Y bueno, el libro de Macabeos 2, hay una serie de libros de Macabeos. El segundo libro es el que aparece la primera vez la palabra judaísmo en la historia. A ver cuánto tiempo vamos, listo. La primera vez, este libro fue escrito por Jasón de Cirene y Yason Mikrene, que es una ciudad en el norte de África. El punto es que él era un judío, que lo que se cree es que el libro de los Macabeos originalmente eran 5 libros, pero el libro de los Macabeos que tenemos hoy en día es un resumen de eso y escrito en griego. Y acá es la primera vez que aparece la palabra judaísmo, judaísmos, como está escrito acá arriba, no sé si alcanzan a ver, pero judaísmos. ¿Y a qué hace referencia? La primera vez que aparece es Jasón de Kirene diciendo que los valientes que lucharon por el judaísmo y muy pocos vencieron a muchos y liberaron Jerusalén. Acá no está, el Señor acá no está hablando mucho de religión, acá está hablando es de una guerra. Esta es en la foto, ven a Matitiao, el Macabeo, Matitiao Macabí, o a Hashmonai, más acertado, el Hasmoneo peleando contra el ejército griego. Y acá vemos que la primera vez que aparece la palabra judaísmos, la palabra judaísmo en griego, es sobre una guerra, sobre algo nacional. Ahora, se ha estudiado mucho este tema y la idea judaísmo viene les doy un contexto. En la filosofía griega, la filosofía aristotélica, más precisamente, se desarrolló algo llamado la idea. ¿Qué es? Idea es el conjunto
de todo lo que abarca un concepto. Por ejemplo, la idea judía. ¿Qué es la idea judía? Es el conjunto que abarca la filosofía judía, la espiritualidad judía, la cultura judía, la nacionalidad judía, la política judía, todo eso, el idioma judío, todo lo que abarque la vida del judío se reduce en la idea judía. Pero en griego no dicen la idea judía, sino dicen judaísmos. Eso es el judaísmos. La idea helenista es el helenismos. Entonces, lo que ocurre con los macabeos es una batalla entre el judaísmo y el helenismo, es decir, entre el judaísmo y el helenismo. No es una pelea religiosa, porque el helenismo no es una religión, esto es claro para nosotros. El helenismo es una forma de ver el mundo, de distinta forma de gobierno, distinta forma de cultura, el gimnasio, etcétera, etcétera. Y la forma de vida judía es otra. Y esto no estamos hablando solo de espiritualidad. A esto es a lo que realmente se refiere. Les doy otra cita también de Sefer HaMaccabim, del libro de los Macabeos, que Yehuda Maccabí, supuestamente es un dibujo de Yehuda Maccabí. Yehuda Maccabí y sus compañeros reclutaron a personas que se mantuvieron fieles al judaísmo, a esa idea a la idea judía. Y así es como combatieron para poder, el combate de poder, que el judaísmo esté por encima del helenismo. Conclusión de lo que hemos dicho acá, que el origen de la palabra judaísmo no es religioso, es político, es nacional, es cultural. Nuevamente, nos metieron en la idea de que judaísmo es una religión, pero su origen no tenía que ver con eso. Dato curioso, la palabra judaísmo también aparece en griego, judaísmos, en el Nuevo Testamento. Este es Shaul Mitarsus, Pablo. Este es Pablo, y él habla también que él era como, pues Pablo acá cuentas que él fue fariseo, dice, y dice que él aventajaba a muchos en su nación, nuevamente, él habla del factor nacional, o muchos en mi pueblo, en mi gente, también hay quienes lo traducen así, y las tradiciones. Nuevamente vemos que es el conjunto de todo, de la nación, de la espiritualidad, pero no tanto de religión. ¿Ok? Entonces ya analizamos judaísmo y vamos a pasar a Judentum, que esta es la segunda fase de la charla, que acá es donde se empieza a poner un poco más complejo, más interesante quizás. Yaakov Katz es uno de los más grandes historiadores de judaísmo y él dijo esta frase que me parece interesante, que los judíos son emancipados durante la escala, no sé si les suena la escala que es, ya hablaremos, pero que el judaísmo no es emancipado. Ya llegamos a esto. Acá les doy un contexto. La emancipación, la escala, es una época en la que, gracias a Dios, la religión empieza a caer y empieza a subir los valores de la iluminación, del intelecto, la enciclopedia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y empiezan a ascender esto en esta época. Para todos, obviamente, menos para los judíos, porque los judíos siempre han sido vistos como algo ajeno. Y entonces, en Alemania aparece un Rav que es uno de los, yo considero que fue un tzadik total, que es Rav Moshe Mendelssohn, que lastimosamente se tiene una mala idea de Rav Moshe Mendelssohn. Yo pienso que era un tzadik y que cuidaba las mitzvot al pie de la letra. Entonces, bendita sea su memoria. En todo caso, Moshe Mendelssohn fue uno de los judíos más brillantes, sino de todos los tiempos, de su época, sin duda. Para que se den una idea del intelecto de Moshe Mendelssohn, hubo en Alemania, en esta misma época, hubo un concurso de filosofía y Moshe Mendelssohn ganó el concurso de filosofía en Alemania. ¿Saben quién quedó de segundo lugar? Immanuel Kant. Entonces, para que vean el nivel, el voltaje, digamos, de Moshe Mendelssohn, realmente bestial. Y Moshe Mendelssohn realmente él quería que el pueblo judío tuvieran un estatus en este nuevo proceso de Estado-Nación, que es en esta misma época en la que se empieza a desarrollar la idea de Estados-Nación. Y Moshe Mendelssohn dice, ¿por qué los judíos no pueden ser también parte de este desarrollo histórico? Que también puedan estudiar en universidades y entrar a Berlín, que en esa época era una ciudad amurallada, a los judíos solo se les permitía entrar por una de las puertas y no a todos los judíos. Y Moshe Mendelssohn dice, no, ¿cómo así? Todos los judíos deben ser. Pero no es tan fácil, digamos, destilar
los demonios de 1500 años de historia antisemita en Europa. Moshe Mendelssohn hizo un gran trabajo para tratar de destilar un poco eso, y lo que él hace es que él escribe una obra maestra, los que lo hayan leído, Kol HaKavod, es Yerushalayim, Jerusalén. Es un libro en el que Moshe Mendelssohn desarrolla de una forma brutal de por qué el judaísmo es una religión. Brutal en el buen sentido y en el mal sentido. Lo que él hace es más que todo como un silogismo, o sea, utiliza las mayores herramientas filosóficas para desconectar al judaísmo de la política. Es decir, todo lo que hablamos de los macabeos y toda la política que tenga la Torá, es decir, Rey David y todo esto, Moshe Mendelssohn logra, usando la lógica, desconectarlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de Moshe Mendelssohn? Decir, miren, el judaísmo no es política, es una esfera distinta. Por lo tanto, una persona puede ser ciudadano y cuidar su judaísmo, su Judentum, su judaísmos, digamos, pero traducido al alemán, judaísmo es Judentum. Y así empieza en verdad, a analizarse el judaísmo es distinto, empieza incluso se crea una serie de estudios llamado Wissenschaft des Judentums, que es la ciencia del judaísmo, y empieza a verse el judaísmo de una forma distinta como se había visto, gracias a la visión, o debido a la visión de Moshe Mendelssohn, que desconecta la política del judaísmo y así crea la religión judía, ¿ok? Y así es como ellos dos eran contemporáneos, que ya lo habíamos mencionado, a Schleiermacher y a Moshe Mendelssohn, que desconectan a la creencia personal de la política, que eso es algo, una visión más bien desde el protestantismo. Y acá lo que hacen es algo muy, muy interesante, y es que ellos hacen un paralelo entre el cristianismo protestante y el judaísmo. Dicen, y esto Schleiermacher lo trae en su libro de la religión, él dice, no, fácil, si el cristianismo es una religión, el protestantismo es una, porque recuerden que Alemania en ese momento era protestante, en esta época. Si el protestantismo es una religión y derivó del judaísmo hace 2000 años, entonces el judaísmo tiene que ser una religión, no hay de otra. Entonces, acá hicieron un silogismo un poco, una falacia, en mi opinión, y así es como se inventan la religión judía. Realmente, siglo XVIII es la primera vez que empiezan a decir que el judaísmo es religión. Antes nadie se le había ocurrido tal cosa. Y así, este es el origen de cómo nos volvieron una religión, haciendo un paralelo entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Ok? Hasta aquí vamos todos. Y obviamente, y en esta misma época, o bueno, un medio siglo después, un siglo después, empiezan todos los movimientos que se van hacia todos los extremos, que es la ortodoxia, bueno, más acertadamente la neortodoxia, con el Rav Hirsch Zatzal, y el reformismo, y empiezan los conservative, y empiezan un montón, luego se van hasta Estados Unidos y empiezan ya a desarrollar más la idea con el Rav Soloveitchik, y empieza a desarrollarse la idea de que el judaísmo es una religión. Pero esto es solo a partir del siglo XVIII, y esto es lo que estamos hablando, es específico para Europa. ¿Cómo vamos de tiempo, Jack? Bien, ¿ah? Muy bien. Te siga, que acá todos estamos felices. Y el Imperio Prusiano, que es donde se empiezan a difundir estas ideas de que en Alemania se dice, bueno, en verdad hasta ahora por 1700 años hemos tratado mal a los judíos, pero si ahora queremos que los sean ciudadanos y pueden expresar su judaísmo libremente, ya que es una religión, volvamos los ciudadanos, porque también son personas, ¿no? Simplemente que manifiesten su judaísmo de forma personal, y todo está bien, ya que no es política, es judaísmo, es una religión. Y así es como se difunde la idea. El Imperio Prusiano tuvo una expansión bastante grande, y así es como se le permite a los judíos ser ciudadanos, y así es como empieza la emancipación, que aquí, paréntesis, todos sabemos lo que pasó en Alemania no mucho tiempo después. Todo este proyecto de que los judíos tomen parte en la sociedad fue un fracaso total, con el peor genocidio de la historia. Eso fue solo un paréntesis. Volvamos. Pero todo lo que les dije de que el judaísmo es una religión, esto era válido en Alemania. Afuera de Alemania, y esta es la tercera parte, nada que ver. A propósito, incluso el Rav Hirsch, que paradójicamente también volvió el judaísmo una religión, incluso el Rav Hirsch escribe críticas a Moshe Mendelssohn, escribe textualmente diciendo, el judaísmo no es una religión.
Esto lo escribió Shlomo Maimon, grandes pensadores de esta época, que el judaísmo no es una religión. Es todo lo que, del que el judaísmo es una religión, claro, porque la religión es una esfera distinta a la política, etcétera. Esto es para Alemania. Afuera de Alemania, nada que ver. Les voy a dar ejemplos concretos. Napoleón. Francia, bueno, sabemos, el imperio prusiaco cae. Napoleón conquista la mitad del mundo, norte de África, llega a Israel, entra a Akko en 1799, algo por el estilo. ¿Y cómo creen ustedes que Napoleón veía a los judíos? ¿Como una religión? No sabemos, no respondemos, y la respuesta es que sí, como un pueblo que tiene una religión, porque en la época de Napoleón, las ideas que se habían salido de Alemania y los intelectuales alemanes ya se habían tomado buena parte de la academia. Les voy a dar un ejemplo de cómo la academia en verdad se tomó nuestras vidas. Si yo les pregunto, ¿quién es el primer filósofo? ¿Quién es el primer filósofo de la historia? Entonces me dirán, Tales de Mileto. ¿Por qué? Tales de Mileto fue el primer filósofo, porque eso me dijeron en la escuela. En el colegio me dijeron que fue él. ¿Quién dijo? Solo porque nos dijeron en la academia, porque lo dijo un europeo en la academia hace 200 años, nos lo metieron en el colegio y en el colegio lo repetimos hasta el día de hoy. Y ese es un ejemplo. Antes de Tales de Mileto ya habían pensadores alejandrinos, ya habían filósofos, obviamente, pero nos metieron que el primer filósofo fue un griego, tardío, o presocrático, digamos. Esto es solo un ejemplo de cómo en verdad la academia nos metieron un montón de ideas que también en la época de Napoleón se le metieron incluso a Napoleón en la cabeza de que sí, los judíos son un pueblo, pero que tiene una religión. Lo que Napoleón hace es que Napoleón realmente él quiere, digamos, y no quiere, él lo hace. Él rompe las paredes de los guetos. Hasta este momento el pueblo judío había vivido aislados, habían vivido por ahí separados de la sociedad, y llega Napoleón y dice, hasta aquí, los judíos también son ciudadanos de nosotros, de nuestro reino, de nuestro imperio, digamos. Y, perdón, y Napoleón quita las paredes de los guetos, pero lo que hace Napoleón es que él crea algo que se llama, esto es en 1799, él crea el Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín, él llama así, que reúne a sabios judíos para poner en cuestión ciertas preguntas sobre cuál es la postura del pueblo judío o de los judíos y del judaísmo frente a esta nueva creación llamada Francia. Y les hace una serie de preguntas como sobre el matrimonio, sobre si es posible, o sea, el punto del Gran Sanedrín que hace Napoleón de reunir a sabios y interrogar a los sabios es que saber si los judíos, a pesar de ser un pueblo distinto, van a ser leales a Francia. Es como la finalidad. Y la conclusión de Napoleón al final de preguntar es que sí, se puede ser judío y mantener el judaísmo, pero siendo ciudadano francés. Esa es y aquí es cuando empieza un concepto que eso acompaña a los judíos de la diáspora hasta el día de hoy, y es que uno puede ser un judío de la diáspora judío. Esto es algo muy extraño, porque piensen que hasta ese momento los judíos era un pueblo que salió del exilio y llegaron a todos los rincones del mundo, pero eran judíos, no eran judíos faradí, ashkenazí, quizás, pero porque simplemente vivieron en esa zona. Pero desde ese momento empieza a decir, alguien dice, no, yo soy colombiano y soy judío. ¿Cómo es esto? Porque si los judíos son un pueblo, ¿cómo se es dos pueblos al tiempo? Soy japonés y soy somalí. O si se puede, no se puede. Entonces, esta idea empieza a desarrollarse desde que Napoleón dice, listo, ciudadanos franceses, los judíos, el pueblo judío es francés. Algo totalmente extraño, le da libertad religiosa a los judíos, libertad de culto, lo que ellos llaman religiosa, y Rusia, siguiente zona donde también se veía distinto a los judíos. En Rusia no tuvieron la suerte de ser emancipados o la mala suerte de ser emancipados, sino que acá se habla de la autoemancipación. Acá llegan pensadores como Pinsker, que ellos dicen,
el antisemitismo ruso es insoportable. Los judíos debemos tener nuestro propio país, porque los judíos somos un pueblo distinto y estamos cansados de que los rusos nos hagan daño o de que las naciones nos hagan daño y hay que autoemanciparnos. No podemos quedarnos toda la vida a que otros pueblos nos sigan haciendo mal. Hagamos nuestra propia emancipación. En Europa oriental hubo un florecimiento del judaísmo impresionante, a diferencia de Europa occidental, que más fue más tratando de empatar con la cultura europea. En Europa oriental, realmente el judaísmo desde adentro se desarrolló de forma impresionante. Parecen yeshivot como la de Yeshiva de Volojin, y etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que muchos de sus familias vendrán de esa zona, de toda esta zona. Y a los judíos en Rusia se les considera una etnia, a propósito. No sé si ustedes saben, esto es algo muy interesante cuando lo leí la primera vez hace un par de años. El sionismo, bueno, empieza los bolcheviques, hacen la revuelta bolchevique y empieza el comunismo en Rusia. Y ahí, paralelo a esto, empieza a desarrollarse el sionismo. Entonces, muchos judíos de lo que es Rusia empiezan a llegar a la tierra de Israel. Muchos judíos también son los autores o los que impulsaron mucho el comunismo en Rusia. Entonces había esta rivalidad entre como el ideal de si el judío debe ser un comunista en Rusia y desarrollar Rusia en su lado comunista, o debe irse a un país por allá en Medio Oriente en el que habitamos hace 2000 años y allá ser su país socialista comunista. Entonces, ¿qué hizo la Unión Soviética? Hicieron algo muy interesante, que ellos le ofrecieron un territorio a los judíos por allá en Siberia y les dijeron: miren, señores judíos, no hagan su Estado de Israel allá, por allá, en Medio Oriente, que tienen que ir a buscar allá, que allá no importa. Hagan su Estado judío acá en Rusia y les damos este terreno que se llama el Oblast Hebreo, hasta el día de hoy está en Siberia. Los que sepan Yiddish, acá está el letrero del Oblast Hebreo. Y estos son datos estadísticos del Oblast Hebreo mismos. Ellos dicen que los grupos étnicos de ahí, de esta pequeña región en Rusia, los grupos étnicos son rusos, ucranianos, judíos, tártaros, bielorrusos. ¿Qué significa? Que no ven a los judíos como una religión, sino como un grupo étnico. Recuerden que en el comunismo la religión de por sí no tenía mucho impulso, digamos, no se le hizo mucho énfasis a la religión, digamos, en la Unión Soviética por muchos años, y aún así habían judíos, y por ende no se iba a ver al judío como una religión, sino tampoco como un pueblo. No podemos decir que es un pueblo, son una etnia. Entonces, los rusos nos metieron como en la categoría de etnias. El Oblast Hebreo es una de las pruebas, digamos, documentadas que tenemos de esto. Y otra zona, a ver, reviso si todos siguen ahí, están acá bien, Rabino, y listo, todos, sigamos. Como vuelvo acá. Y los países del Islam, que esto también, para salirnos, porque acá sí, en América ya habían llegado judíos, pero todavía no se está hablando mucho de cómo se ven a los judíos, aunque sí se habían tomado mucho las ideas de los derechos del ciudadano, pero quiero hablarles más de cómo se veían a los judíos en los países del Islam. Puse el chinche aquí, pero el Islam es bastante amplio. En esta época está el Imperio Otomano. Los judíos son considerados, esto en árabe se dice Ahl al-Kitab, el pueblo del libro. El pueblo del libro, no la religión del libro, el pueblo. Esos son solo ejemplos, esos son versículos del Corán que mencionan a Israel y al pueblo judío. Hijos de Israel, recordad distinguir entre todos los pueblos. Moisés dijo a su pueblo, Moisés hago para su pueblo, las tribus, la gente, el pueblo, hijos, hijos, pueblo, pueblo, pueblo. En el Corán y en la visión del Islam somos un pueblo. No hay nada que hacer. Incluso, como dice el pasuk, el versículo en el Corán, Ya qawmi udkhulu al-ard al-muqaddasa allati kataba lakum, etcétera, etcétera, que esta es la que Dios le dice a Moisés, a Musa, dile al pueblo que esta es la tierra que yo les escribí para ustedes. Se refiere a la tierra de Israel. A propósito, hay facciones del Islam que son sionistas, no sé si sabían eso, y ellos se basan en este versículo, una exégesis del versículo que dice que Alá le entregó la tierra al pueblo de Israel, al pueblo de Israel nuevamente. Entonces, acá no hablan de religión. El Islam nos ve como el
pueblo judío. Ok, y acá vamos a ir cerrando la idea, porque este es como el clímax. Los judíos somos un pueblo. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, si hay una religión, si somos religión, no sé, pero estoy seguro que acá el 90% estarán de acuerdo que los judíos somos un pueblo y no solo lo digo yo, lo dice, vuelvo a verlos a ustedes que también me gusta ver las caras. No hay no hay ni una sola fuente en el judaísmo que diga la palabra religión. No, no, es que no hay. Acá el rabí no puede confirmar, ni en la Torá, ni en la Mishnah, ni en la Gemara, ni en el Midrash, ni en la Halajá, ni en la Kabbalah. No, no está. Lo que sí hay, lo que sí aparece en nuestros textos es el pueblo de Israel, la congregación de Israel, la tribu de Judá, la nación, Goy Gadol, la gran nación, etcétera, etcétera. Siempre que se refiere al pueblo, al Bnei Israel, los hijos de Israel, siempre que se refiere al judío, a los judíos o al sistema, es pueblo, es algo nacional, siempre es un factor nacional. Y judíos, todos quizás conocen esta es una imagen muy triste, de hecho, que es en el arco de Tito en Roma. Acá estamos perdiendo la menorá, que Bezrat Hashem la volveremos a tener algún día. Y hay tres formas de ser judío. De hecho hay más, pero estas son las tres, digamos, dos famosas y una menos famosa. Se nace, digamos, genealógicamente, si la madre de una persona es judío, es judía. Otra, si una persona se convierte. Y la otra, Evet Gnani, esta es una ley muy graciosa, no sé si graciosa, pero interesante. Si hay no Evet Gnani, perdón, si hay un esclavo y se libera el esclavo, creo que sí, tiene que ser cananeo. Si se libera el esclavo se vuelve judío. Un juego de la halajá interesante, pero el punto es que por nacimiento es para mí una de las pruebas infalibles de que el judaísmo no es una religión, porque el judaísmo se transmite por genealogía, por el factor nacional, no por el factor teológico, porque si uno revisa cómo en todas las religiones del mundo, lo que hace una religión es la fe. Por ejemplo, una persona que no cree en los valores del cristianismo, por definición, no es cristiano, como, o en el Islam, la persona no nace musulmán, nace en el estado, hay algo que se llama el fitra y el que está hacia el tawhid, que es un estado nulo donde solo crea Dios y que más adelante hace la shahada, que pronuncia Anila ilallah o al Muhammad Rasulallah y hace todo el ritual y se vuelve musulmán. Es decir, que el Islam se toma la religión del Islam y así ocurren las religiones, es por medio de la fe. En el judaísmo es por medio de la genealogía, por medio del factor nacional. En el Talmud se desarrolla porque es por la madre y no por el padre, bla, bla, bla. Porque por la madre es evidente que si una persona nació de una mamá, es 100% que ese niño vino de esa mamá. En cambio, si fuera el padre, es difícil determinar si ese es el padre o no. Incluso con genética, también los hermanos tienen la misma genética. Por conversión, ¿qué es la conversión entonces? La conversión es, ¿saben qué es esto? Son los exiliados de la tribu de Judá. Bueno, Judá, Binyamin, algunos de la tribu de Leví. Y estos exiliados tienen su autoridad legal, que son los rabinos. Los rabinos son los que llevan la ley hebrea y los que aprueban si usted le dan la nacionalidad después de haber hecho el curso en el Cervantes y haber ido al Ministerio de Justicia y haber tomado la nacionalidad. En el judaísmo es algo similar. Si usted pasó los exámenes de conversión, fue al tribunal rabínico, le dieron la aprobación, hizo su juramento, Shema Israel, whatever, se metió en la migbe, y usted hizo el proceso legal, usted es judío. Así de simple. Y el tema de la fe, una persona que se volvió judía, digamos el día de mañana, ya no cree en Dios, se volvió ateo. ¿Es judío o no? Es judío, porque la conversión no tiene vuelta atrás. Eso es algo interesante y esto es porque ya es parte del pueblo judío. Porque no depende de la fe. Ese es como todo mi punto con todo esto. Esto también tiene un factor socioeconómico, escribí especial, pero quería decir social. Ahora, las mitzvot, entonces, ¿qué es? ¿Qué son las mitzvot? Si el judaísmo no es una religión, ¿qué viene a decir? Creemos en Dios y el libro sagrado y los milagros. Entonces, ¿qué es todo este cuento? Señores, todas las mitzvot, absolutamente todas las mitzvot son de carácter nacional, todas.
No hay una sola mitzvah que no haya sido diseñada para el pueblo. No hay una sola. De hecho, esto también les va a parecer un poco, yo la primera vez que comprendí esto me fue un poco traumático, pero todas las mitzvot, todos los preceptos del pueblo judío fueron diseñados para la tierra de Israel. Todas están diseñadas para Israel. Y la razón por la que hacemos mitzvot afuera de Israel es, ya les digo para qué, pero primero volvamos a las mitzvot. Les voy a dar solo ejemplos realmente me puedo quedar toda la noche diciéndoles ejemplos. Shabbat, ¿dónde está escrito que hay que cuidar Shabbat? Shamor vezachor, está en los 10 mandamientos. ¿Saben cómo empiezan los 10 mandamientos? El versículo antes de los 10 mandamientos dice, Moisés bajó al pueblo y le dijo al pueblo, Moisés habló con el pueblo, no con la religión. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, yo soy Dios que los sacó de Egipto, yo soy el Dios que los redimió nacionalmente cuando eran esclavos y ahora son una nación libre, no una religión libre, una nación libre. De hecho, en Egipto había libertad religiosa, está escrito en el Midrash, no sé si, que los leviim, los levitas, ellos podían practicar religión, podían hacer rituales, entonces libertad religiosa en Egipto había, lo que no había era libertad nacional, esa es nuestra libertad de Egipto. Entonces, Shabbat, el pueblo. Kosher, las leyes de Kashrut, ¿dónde están? En Deuteronomio 14, y dice, Dios, así empieza, Dios dice, ustedes son mi pueblo, son un pueblo santo, y por eso coman animales kosher. Entonces, nuevamente, es un precepto que se le dio al pueblo. Tefilín. Tefilín primero que recuerdan la salida de Egipto, la independencia nacional de Israel, y segundo es que habla el versículo cuando se acaba lo del Shema Israel, sobre señal en tu brazo y en tus ojos. ¿Cómo termina eso? El siguiente versículo les dice, y después de todo eso, cuando los traiga a la tierra de ustedes y hagan y lleguen y hagan su país, al lugar donde les estoy diciendo, es decir, territorio. Nuevamente, son preceptos que hablan de la nación, porque no hay nación sin territorio. Las fiestas, Hagim, Pesach, Sukkot, todo esto también hablan del territorio. Hablan de ir a Jerusalén, de ir a la capital. Hablan cuando se habla de las fiestas, de ir al, ¿cómo se dice esto en español? Shloshet HaRegalim. Cuando... Las 3 fiestas de peregrinación. Sí, las fiestas. Eso es, las peregrinaciones, gracias. ¿Perdón? La peregrinación, ¿hacia dónde se peregrina? A la capital, ¿hacia dónde más? Y justo cuando termina de hablar de la peregrinación, lo primero que dice es, ok, peregrinen, hagan jueces para juzgar al pueblo. O sea, nuevamente, es que no pueden desconectar la nación de los preceptos. Se da acá, la misma cosa, etcétera, etcétera, porque etcétera, etcétera, en verdad podemos hablar de cualquier mitzvah que se les ocurra. Cualquier mitzvah que se les ocurra, siempre se menciona el factor nacional. Entonces, todas las mitzvot son de carácter nacional. Es bastante interesante. Ahora, el pueblo judío tenemos en hebreo matzavim, dos situaciones. Y una es o estamos en el exilio o estamos en la redención. No es que haya un punto, bueno, sí se puede estar en el camino, una transición, pero exilio ya vimos lo que es, que tenemos, y esto es Galut, Geulah, La'tzet me'avdut lecherut, eso es Geulah, redención es salir del yugo a la libertad. ¿Qué libertad? Libertad nacional. Nosotros sabemos que hemos tenido una serie de exilios, el exilio, digamos, o la redención de Egipto, redención nacional, eso no hay duda, porque piensen que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no se les había entregado la ley, todavía no se les había entregado la Torá, ni se les había entregado los preceptos, ni nada, ni se les había dicho nada sobre la fe, solo se salieron de Egipto y por eso celebramos Pesaj. Celebramos no porque se nos dieron leyes, sino que somos libres nacionalmente. Entonces la libertad es nacional. Nuestra segunda fiesta de la redención, ¿cuál es? Hanukkah. Como ya mencionamos, el milagro de Hanukkah es la independencia nacional que hicieron los macabeos. Lograron expulsar a los colonizadores y Hanukkah. ¿Y cuál es la tercera redención? 1948. Logramos expulsar a los colonizadores otra vez, colonizadores esta vez británicos, descolonizamos nuestra tierra y somos redimidos por tercera vez. Tenemos nuestra tercera independencia nacional. Entonces, nuevamente, ahora
todo este concepto entonces de las mitzvot y lo que les había mencionado de cómo, de por qué los judíos entonces tenemos que cuidar mitzvot afuera de Israel, si en verdad como que la aspiración es Israel, Israel. Sencillo. Esto está en el Talmud de Gittin, es un tratado del Talmud que menciona un encuentro entre Rabban Yohanan ben Zakkai, el más gran sabio de su época, que fue en la misma época de la destrucción del templo, que él se encuentra con Espasianos, con el general que estaba dominando la campaña contra Judea, que el asedio contra Judea del año 70, que empezó unos años antes, de hecho. La campaña había empezado unos cuantos años antes, y se reúne Rabban Yohanan ben Zakkai con Espasianos, y Rabban Yohanan ben Zakkai logra convencer a las autoridades romanas. Les pide tres cosas. La primera, les dice, dame a Yavne y a los sabios de Yavne, ya les explico. La dinastía de los Nesim, de los presidentes o de los príncipes, digamos, y un doctor para David Zadok. Les explico. Jerusalén iba a ser destruida, eso era algo inminente. Ya después de Espasianos llega Titus y destruye Jerusalén por completo, lastimosamente. Y lo que Rabbi Yohanan ben Zakkai, él sabe que Jerusalén va a ser destruida, es que no había de otra. Y lo que él dice es, bueno, perdimos nuestra independencia nacional, la perdimos, pero tengo una idea, vámonos a otro lugar llamado Yavne y traigamos a nuestros sabios, ya que ya no tenemos a nuestros reyes, que piensen que el pueblo judío, y esa es otra señal de que el judaísmo no es una religión, nuestros líderes siempre fueron reyes, el rey David, el rey Ezequías, Josué era un líder político y comandante. Es que el rey David, ¿qué hizo en su vida? Por ejemplo, el rey David en su tiempo libre escribió uno que otro salmo, pero aparte de eso combatió en unas 18 guerras. El rey David era un combatiente, era un líder político. Es más, el Mesías, el Mesías, en la concepción hebrea, ¿qué es el Mesías? Mesías es un ungido, es un rey, es un líder político. Nuevamente, el Mesías no es un rabino que va por las calles de la Galilea diciendo enseñanzas, es un líder político, es un rey. Entonces, lo que dice Rabban Yohanan ben Zakkai dice, bueno, el segundo estado desde los macabeos fracasó, esta va a ser la segunda destrucción del templo, del segundo templo, pero vámonos a Yavne con todos los sabios y recopilemos, cojamos una valija de apócrifos, mentiras, cojamos una valija y metamos todo lo que podamos conservar, porque esto va para largo. Este exilio no va para corto y tenemos que guardar todo. Es lo primero. Lo segundo, la dinastía de los Nesim. ¿Por qué? Porque la dinastía era la que tenía la línea del rey David. Porque Rabban Yohanan ben Zakkai sabía que algún día volveríamos los judíos, que algún día volveríamos a la tierra de Israel, y por eso necesitamos conservar la línea del rey David. A propósito, aprovecho que acá está el rabino. Rab, no sé si usted sabe, esto lo leí hace como 9 meses, que la familia Goldschmidt, hay un estudio que tiene ascendencia del rey David. No sé si usted había leído de esto. Hay un estudio que lo hizo una familia, la familia Verdugo, que ellos mostraron que también ellos tienen familia del rey David y mostraron que familia Goldschmidt también, y hay una serie de familias que se cree, o por lo menos hay estudios de que tienen. Entonces, Raf, lo felicito si alguno de sus hijos es el Mashiach. Es un dato curioso. Y entonces por eso para Rabban Yohanan ben Zakkai era importante conservar la línea de los príncipes, porque esa es la línea política, esa es la línea de nuestro Redentor. Y un doctor para David Zadok, que eso es otro tema, tiene más que ver con la concepción de seguir adelante, etc. Pero lo que acá hace Rabban Yohanan ben Zakkai es que pasan el centro político de Jerusalén, que queda destruido, y lo pasan a Yavne, a un centro de estudio, a un centro de conservar los valores, y se empieza la Mishnah, el Talmud, y empieza a desarrollarse toda lo que nosotros conocemos como los religiosos, o así es como lo llaman. Y así fue realmente. Los judíos salen a su exilio, salimos al exilio en el año 70, tristemente, y todo lo que llevan con los judíos al exilio de Roma es sus libros, y terminan en otras comunidades, en otros países del mundo, por 2000 años, perseguidos, maltratados, pero volvimos. Ya volvimos a nuestra casa, volvimos a nuestra tierra, nadie nos va a sacar de acá, porque volvimos a lo que de verdad somos. Y ese es el mensaje principal que les quiero decir.
Nosotros somos un pueblo que llevamos en nuestra espalda 2000 años, 3700 años de una tradición enorme que no es una tradición religiosa, porque pensar que el judaísmo o el ser judío es una religión es simplemente castrar a lo que en verdad somos. Nosotros esperamos 2000 años para volver a ser lo que somos y hasta ahora estamos recuperando nuestra identidad. Toda esta contaminación que nos metió el exilio de que somos una religión, por fin la estamos destilando de nosotros porque estamos volviendo, estamos en Israel. Para ustedes es claro que ustedes son parte de algo mucho más grande. Y bueno, básicamente eso. Y quiero la última diapositiva para decirles toda gaba. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Deliciosa exposición y Muy bien. particularmente agradable verlo con una gran sonrisa de principio a fin en 60 minutos flat. Como si la fuera copia. un concurso atlético. Maravilloso. Yo que no me metí a tiempo. Siempre ha sido claro que nuestra identidad está apoyada en un trípode, donde la religión es apenas una de esas tres patas donde nos apoyamos, ¿no? Está Torat Israel, Am Israel y Eretz Israel, la Torá, la ley, si cabe ahí el concepto de la religión, el pueblo y la tierra de Israel. Y si alguno de esos tres empieza a fallar, algo empieza a desviarse, ¿no? Entonces, de los grandes cambios que hizo la reforma, el reformismo, ¿no? Fue prescindir de la centralidad geográfica, la importancia de Israel como tierra en nuestra identidad. Y de ahí también se desprende el concepto entre la reforma del templo, ¿no? Que ya no hay un templo en Jerusalén, sino puede haber un templo en cada comunidad. Por eso el gringo no habla de I'm going to synagogue, el gringo reformista dice I'm going to temple, ¿no? Pero con el tiempo regresaron a darle la importancia que Israel como espacio geográfico tiene para nosotros, ¿no? Pero sí, para mí es perfectamente claro que la identidad trasciende solamente la religión. Pero para comenzar el debate le hago acá mi pregunta. En Israel, en la Teudat Zehut, en el pasaporte, en la cédula, ¿no? Hay otras opciones más allá de ser judío, ¿no? Entonces, ¿qué es ser judío en Israel y qué es no serlo? ¿Dónde caben los musulmanes, los cristianos, los ateos? El tema de la identidad. O sea, ¿cómo se define el contrario? ¿Sí? O sea, listo, usted hace parte de ese pueblo que trasciende una religión. Y los que no son. Sí, esta pregunta ok, la primera parte es que el tema de la Teudat Zehut, de la identificación, ha tenido varios cambios. De hecho, en los años 80 la cambiaron, en los 90 la cambiaron, de que antes ponían ponían nacionalidad judío. Esto lo cambiaron, de hecho. Pero ok, ¿y los no judíos qué son? Fácil. Hay muchos más pueblos. Los judíos somos un pueblo. Ejemplo, está escrito, esto está en Bereshit, Yudbet, Gimel, en Génesis 12. Te voy a hacer de ti una gran nación. Pero hay otras naciones, hay otras. Los profetas, cuando ellos hablaron de paz mundial, ¿qué dijeron? Que una nación contra una nación no van a levantar espada y no se van a matar. Es decir, que nosotros, los judíos, consideramos que hay otras naciones. Y de hecho, hay un concepto en el judaísmo llamado Bnei Noach, Noahidas, eso se traduce al español, que son las personas que no son judíos
y tienen, también cumplen su vida y sus leyes de Noé. Es decir, que hay muchas otras naciones, ya hay japoneses, si es que los japoneses son un pueblo, hay colombianos, aunque yo no sé si los colombianos son un solo pueblo o son varios pueblos que están bajo un nacionalismo que se inventaron hace 200 años llamado Colombia, que puede que el día de mañana Colombia se cambie de nombre a la Nueva Granada y sean otro pueblo. Entonces, hay muchos pueblos, sin duda. Los judíos somos uno de esos que tenemos nuestro rol. Entonces, a la pregunta concreta, sí. Pero, por ejemplo, pues me parece muy buena la respuesta, pero cuando clasifica o define a un grupo, el judío, ¿sí? Como pueblo, ¿sí? Y hay otras alternativas en ese listado, de alguna manera está forzando a que los otros sean otros pueblos, pero no necesariamente son pueblos, ¿sí? Pueden sencillamente ser religiones, que no las haga pueblo, ¿sí? Usted puede ser cristiano y a lo mejor con esa definición que hace que el judío no sea religión, pues no le cabe al cristiano. El cristiano sí va a ser más una religión y no un pueblo. Pero ya nosotros somos judíos, nos guste o no. O sea, sí, judío sea ateo. Claro. Y un japonés que nació japonés, le guste o no, así vivamos en el siglo XXI, que uno puede ser lo que se le da la gana. El día de mañana yo soy mujer y el día de mañana yo soy filipino. El japonés es japonés. O sea, hay pueblos. Ahora, la religión es algo que trata de homogenizar a los pueblos, porque el musulmán en Japón cree en una fe como el musulmán en Australia. Bueno, no es tan lejos, me fui al otro lado, en Los Ángeles. Entonces, pero la religión es simplemente un concepto que la persona hoy es cristiana y mañana puede ser pastrafariano y pasado mañana zoroastrista. Pero si la persona es japonés, mañana él no va a ser filipino, a menos de que haga el proceso legal y se vuelva filipino por nacionalidad, del modo en que una persona que era japonés puede hacer el proceso legal de la Torah y hacerse judío. Pienso yo que sí, lo que es correcto. Hay otros pueblos, y si una persona es de otro pueblo, ese es el destino que nos tocó a nosotros, es judío, Jack. Tú puedes escapar de ser judío. No. Entonces, si alguien puede escapar de ser colombiano, o de nacer, digamos, de cierta familia, no. Entonces, pienso que uno sí puede escapar de la religión, más no de su nación, no su... Muy bien. Abro el foro a preguntas y comentarios. Ida. Ya, si me permites, bueno. Ida, que tiene la mano levantada, y luego el rabino Jerusalén. Muchas gracias, rabino. Si usted quiere primero. No, las damas primero. Gracias. Bueno, gracias a todos, Jaco, muy interesante. Nos pones a pensar. Quería preguntarte, ¿yo puedo ser judía y cristiana a la vez? Le pregunto a Jaco, ¿no? De acuerdo, porque el cristianismo sí es una religión, ¿no? Ajá. Correcto. Pero yo soy exactamente. Soy judía, hija de madre judía, de padre judío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedo ser judía y cristiana a la vez? ¿O católica, qué sé yo? Aaron Lustiger, judío, cardenal en el Vaticano, cardenal. Sí. O sea, la respuesta es sí. Sin duda. Tenemos, yo qué sé, Shabbatai Tzvi, el Mesías falso que se convirtió al Islam. Albert Einstein, judío ateo. Sí, hay judíos que, sí, hay judíos que para ser cristiano, la definición del cristianismo es creer en los valores del cristianismo. Ajá. Una persona se puede ser judía y cristiana. De hecho, los que crearon el cristianismo eran judíos en el siglo I. Exacto. Ya que, como le mencionaba ya hace un rato, el cristianismo es una ideología que tú puedes adoptar el mañana y pasado mañana no. Ser judío es algo que es algo genealógico, somos un pueblo. Y un pueblo o un individuo de un pueblo puede decir si tomar valores de una cultura inventada en Roma o no. Yo creo que sí. Sí, está bien, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que siempre choca un poco, ¿no? Pero sí. ¿Sabes qué no hay? Lo que no existe es que hayan un musulmán cristiano. Eso no existe. ¿Por qué? Porque son dos religiones.
Judío cristiano existe. Judío musulmán existe. Porque los judíos no somos una religión. Gracias. Rabino, por favor. Sí, bueno, voy a comenzar con lo último, con lo que dijo Jacob en este momento. Hay una confusión entre ser una persona judía y ser una persona judía que se convierte a otra religión. Por definición, un judío, aunque se convierta a 50,000 religiones del mundo, un judío sigue siendo judío. Entonces, literalmente lo que dicen los libros de Kabbalah, porque son los que más hablan sobre los temas profundos del alma, el alma judía no acepta el concepto de Arkabá. Arkabá en hebreo significa injerto. A un judío tú no le puedes injertar absolutamente nada. Por eso que el judío es en el Talmud comparado con el árbol de olivo. El árbol de olivo es el único árbol que no acepta injertos. Lo pueden referenciar si quieren a nivel de Google y buscar eso. Y el árbol de olivo no acepta injertos. El judío en esencia sigue siendo judío. Puede ser un judío equivocado, puede ser un judío hipócrita, puede ser un judío asimilado, lo que se quiera. Sí, puede haber, entre comillas, un judío, comillas, cristiano, pero ese, comillas, cristianismo resbala en su esencia. Entonces, lo que sí puede ser un judío y lo cambia en su estatus es judío idólatra. Son una contradicción absolutamente, mejor dicho, no existe una contradicción más grande que un judío idólatra. ¿Me entiendes? Entonces, ese judío se llama, en el hebreo del Talmud, se llama min, hereje. Sigue siendo judío, pero es hereje y pierde todas sus, llamémosle, sus privilegios de ser judío a ser idólatra. No habla de otra religión, porque la Biblia no habla de religiones. La Biblia habla del pueblo de Israel y Shivim Umot Haolam, las 70 naciones del mundo. ¡Wow! ¿Por qué no dice las 70 religiones del mundo o las 2,000 religiones del mundo? Yo no sé cuánto. Porque la Biblia no acepta religión en el sentido que ahora lo utilizamos. Existen naciones, como bien dijo Jacob, y existe el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué se llaman Shivim Umot Haolam? 70 naciones del mundo. Y cuando hablamos del número 70, estamos hablando de núcleos de naciones, ¿ok? Y el pueblo de Israel no es una nación del mundo. ¿Por qué el pueblo de Israel no se llama Umat Haolam? Una buena pregunta, ¿no? Porque el pueblo de Israel se llama Umat Haaretz, la nación de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de Israel, ni más ni menos. Hay 70 naciones que rodean a la tierra de Israel, conceptualmente hablando, ¿no? Desde el punto incluso cabalístico. Y está lo que se llama la Umá israelita o el pueblo judío. Y el pueblo judío no está sincronizado desde el punto de vista ni religioso, ni étnico, ni biológico, ni de ningún tipo. Está separado. Un pueblo separado, como incluso Cecil Roth escribió un libro sobre eso. El pueblo que está separado tiene que estar absolutamente distinto y diferente, ni mejor ni peor, pero diferente a las demás naciones. Ahora, ponga usted cuidado y es muy interesante este tema. Cuando nosotros bendecimos la bendición de la Torá, al subir al Sefer Torá o en la mañana después de levantarnos, decimos una bendición que dice Asher Baharbanu Mikol Ha'amim. Benatan Lano Torato o Toratemet, como lo dicen los Ashkenazim. Entonces, si usted medita en la palabra Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim,
que nos escogió de entre todas las naciones, le está dando un concepto increíble. No solamente le está diciendo que el pueblo de Israel está separado de todas las naciones, lo tomó de todas las naciones, sino que le está diciendo que de todas las naciones tomó almas para conformar el pueblo de Israel. Asher Baharbanu Mikol Ha'amim. De entre cada uno de los pueblos tomó personas que tuvieron el mérito para hacer parte del pueblo de Israel. Y eso es un concepto no étnico, no biológico, sino espiritual. Pero lo interesante es acá que la nación que se llama la nación de Abraham, Jacob lo mencionó tangencialmente, Dios no le dijo a Abraham, haré de ti una gran religión. Dijo, haré de ti una gran nación. Y Asamimha Goy. Goy Gadol. Goy literalmente significa pueblo que tiene nacionalidad y gobierno propio. Según Sefer Aroch, que es el diccionario más antiguo quizás que se conoce de la lengua hebrea. Entonces ahí está claro, el pueblo de Israel no es una religión. Ahora por conveniencia muchos se llaman religiosos. Sí, conveniencia entre comillas, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el Estado de Israel. Yo vivo en Brooklyn. Tuve unos muchachos acá de Brooklyn en mi casa un Shabbat. Ninguno de ellos se identifica con el tema del Estado de Israel. No, yo soy judío que vengo de origen ruso. El otro no, yo soy judío de origen británico, australiano. ¿Y tu conexión con el Estado de Israel? No. O sea, no hay ninguna conexión. Y sabemos que eso existe ahorita entre los jóvenes de los Estados Unidos, cada vez más disociados, disgregados de lo que es la nacionalidad israelí o el Estado judío a nivel del único lugar donde el pueblo de Israel tiene gobierno, tiene un ejército, tiene una cultura multifacética y todo lo demás. Somos nación, no somos religión. A algunos les conviene, les interesa hacer más religión, porque ahí, entre comillas, pierden su conexión que quizás les preocupa y les molesta con el tema político. Pero en realidad, el judaísmo, como bien dijo Jacob, es más política que religión. No existe la palabra religión, muy bien lo mencionó Jacob hace un momento. La palabra dat es realmente persa antiguo, significa ley. Entonces uno que se dice dati es un hombre, ¿cómo? Legal, es un hombre jurídico, ¿qué es? Cualquier cosa menos que religioso. Ese es mi punto. Gracias por permitírmelo. Gracias, Sí, Raf. algo interesante que menciona el Raf es que esos jóvenes, si uno dice, no, yo soy judío de Rusia, pero Sí. antes de dónde llegaron a Rusia, o sea, antes de Rusia, ¿dónde estaban? El exilio de Judea, pero por razones del destino llegaron a Rusia y de ahí llegaron a Brooklyn. Y algo también que mencionaste, Raf, es que el tema por ejemplo, la asimilación, porque podemos decir, no, bueno, una persona que hace un injerto espiritual, pero hay algo que en verdad sí se pierde el judaísmo, no de la persona, pero sí de sus descendientes, y es la asimilación. Cuando una persona, como está escrito en la Torá, ¿qué es la asimilación? ¿Dejar de creer en Dios? ¿Dejar de creer en la Torá? No, la asimilación está escrito textualmente en la Torá. ¿Casarse con, tomar mujeres de otras religiones? No, de otros pueblos. Entonces, esa es la asimilación, porque nuevamente el concepto de pueblos, como lo menciona Rab, y bueno, Jack. Mayan, porfa. Mayan, tiene la mano levantada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno. Pues muchísimas gracias, Jacob. Muy amena. Muy El rabino tiene adora. cerrado. ¿Perdón? Jackie, solo quería mencionar un rabino ejemplo. Quiero mencionar un ejemplo que pasó en el Estado moderno de Israel. Rafa, por favor. Hubo un niño judío
que fue dado en adopción a una familia católica y lo criaron como católico, el hermano Daniel. Y fue bueno, lo educaron como católico, nunca le dijeron realmente si era judío o no, no sé, no importa para el ejemplo que quiero dar. Y cuando él estaba grande, él hizo una apelación al Estado de Israel para que le permitiera hacer aliyá a Israel porque él es judío. ¿Qué le contestó a una sola voz, unánime? La Corte Suprema de Justicia, el Parlamento israelí y el rabinato le dijo: no, usted dejó de ser judío practicante en el sentido de que cambió de religión, y como judío apóstata, que fue la palabra que le pusieron que le dijeron a él, usted no tiene la posibilidad de hacer aliyá a Israel, y se quedó con las ganas de hacer aliyá al Estado de Israel. Entonces ahí te das cuenta que en el moderno Estado de Israel también el concepto que tiene que ver con religión es tomado muy en consideración para alguien que de alguna manera es practicante de otra fe, aunque tenga origen judío. Interesante. Pregunta aquí Rabá Barbanel, que si se puede hablar del judaísmo como una civilización. Yo una vez le pregunté a Gustavo Peretnik, los que conozcan, le pregunté: Sí. Gustavo, ¿qué son los judíos? Y él me dijo: una civilización. Me desarrolló la idea bastante profunda. Y entonces hay quienes dicen que el judaísmo es una civilización, hay quienes sí opinan tal cosa. Es que, de hecho, como Occidente concibe al mundo, es gracias al choque que hubo entre la época de Alejandro Magno con los judíos. Es que si uno se pone a pensar, justo el imperio, los seleucidas combaten con este pequeño pueblo y empieza el monoteísmo, y de eso se transforma más adelante en el cristianismo, y Europa se vuelve cristiana, y toda esa concepción es por un choque de civilizaciones. Entonces, en ese aspecto se podría decir que sí. 100%. Vicky. Están en mute. Vicky. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Excelente la charla, pero sí hay cosas que me surgen porque, por ejemplo, como misionera y cuando uno está en el campo del estudio biblístico, indiscutiblemente religión viene de una palabra que se llama rituales de legiones, de personal. En ese orden de idea me surge la idea de que no podemos negar que sí es una civilización la comunidad judía, pero que en ese orden de civilización tienen que incluir que hay una parte que es ortodoxa y que es religiosa, y que no hay que tomar el mito, sino que creo que han malinterpretado el término como tal de religión, como tal, que era lo que decía Raúl hace un momento. Se ha malinterpretado y de pronto se ha llevado al extremo de revolverse con un mundo, como condensarse. No se trata de condensarse. A tal punto llega a haber una comunidad religiosa que nomás en Colombia, lo digo yo, pero está en toda Latinoamericana, existe algo que llama los asuntos interreligiosos, y la ley 133 contempla a la comunidad judía como religiosa. Y no está mal, tampoco hay que negarlo, yo creería, porque parte de lo que nosotros como cristianos vemos, que quiero hacer la claridad, los cristianos quizás pueden poner, hay una gran diferencia entre el cristianismo y el catolicismo. Y es que nosotros los cristianos no tenemos religión como tal, es más, estamos despoblados también del catolicismo, porque nosotros no venimos del Imperio Romano, para nosotros es claro que venimos del hebreo, el que tiene clara la cuestión. Eso tenemos que mirarlo, nosotros no tenemos un Dios, nuestra creencia no es ni siquiera occidental, como muchos piensan, pero toca mirar, y pues viene mi interrogante, ¿en qué puesto entonces quedan los ortodoxos? Y por lo menos en el campo, en Colombia, la comunidad judía, en lo que a mí me refiere, la trabajo a nivel de asuntos interreligiosos. Entonces me causa mucha impresión, porque precisamente tiene que ver, lo que pienso es que está mal tomada el concepto como tal de religión. Eso abarca mucho más, pero también el judaísmo como tal abarca mucho más que solo la parte de religión, pero está incluida.
Ese es mi aporte y la pregunta es, ¿dónde quedan los ortodoxos? Tocaste muchos puntos interesantes. Tú dices el cristianato refieres a evangélica. La corriente evangélica es del siglo XX en Estados Unidos, la cual viene del siglo XVI de Europa, que fue una que salió de Alemania, la cual sale en verdad de Roma. Pero ese es el desarrollo histórico, simplemente. El punto es que yo pienso que sí es un error decir que la comunidad judía está en categoría de religión. Yo pienso que es un error fatal, que es por culpa del exilio que el pueblo judío hemos tenido por 2000 años. Es que es así de simple. Hace 2000 años los judíos teníamos un territorio, reyes, etc. Nos lo quitaron, lo perdimos por colonizadores europeos. Nos difundimos en el mundo. Ahora, ¿cómo tratamos a este grupo de gente que está ahí con sus barbas, llorando de que algún día van a volver a su territorio y volver a tener un rey llamado Mesías? ¿Cómo los tratamos? No tienen un territorio, entonces difícilmente podemos decir que es un pueblo o que es una nación. No tienen un rey, difícilmente tienen política, solo les queda el ritual, llamémoslo religión. Y no sé si estuviste en la parte de la charla en la que mencionamos que Napoleón, él es el que empieza a desarrollar el concepto de que pone al judío como ciudadano. Y ahí es cuando se empiezan los permisos, digamos, de que el gobierno le permite a las comunidades judías practicar su judaísmo libremente bajo el título de religión. Pero eso es un fenómeno del siglo XVIII en adelante. Antes los judíos éramos un pueblo solamente lejos de nuestra tierra. Hoy en día que volvimos a Israel, es más fácil entender esta idea. Esta charla que yo les estoy dando hace 73 años era muy difícil de entender. Hoy en día es fácil, hoy en día sí entendemos. Entonces, a tu punto, yo creo que ¿dónde quedan los ortodoxos? El movimiento ortodoxo es un fenómeno reaccionario a los eventos del siglo XVIII, simplemente. Exacto. Porque esto de que hay religiosos, no religiosos, son palabras que se inventaron, no lo hablé en la charla, pero es sobre el debate entre el Tzemach Tzedek y es un debate totalmente histórico cómo empezaron estas terminologías. El pueblo judío nunca fuimos o religiosos o no, ortodoxos o no, simplemente hay preceptos, hay uno que se le olvidó cumplir el precepto de Shabbat y hay otro que se le olvidó cumplir kosher, hay otros 613. Entonces, ¿dónde quedan los ortodoxos? Yo creo que los ortodoxos es simplemente un fenómeno de la contaminación del exilio porque estuvimos lejos de nuestra tierra por 2000 años. Ok, Jacob. muchas gracias. Entonces creo que toca que hagas la segunda charla para seguir hablando del asunto, a ver si los encontramos en el camino. Muchísimas gracias. Jacob, yo quiero mencionar algo que dijiste que es importante, si me permiten. ¿Aló? Por favor. Escuchamos. Sí, gracias. Yo quería decir que esto va mucho antes de Napoleón. Realmente ocurrió con la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa dio y otorgó derechos a todos los, comillas, franceses, a todos los ciudadanos, con esas tres frases importantes que todas conocemos y muchos aún no reconocen. Cuando los judíos reclamaron derechos, comillas, les dijeron, como franceses, todos los derechos, como judíos, ninguno. Es una frase bien conocida. Voltaire en su momento también lo mencionó varias veces. Dicen que Voltaire era antisemita, no sé. Pero en el tema es que cuando los judíos reclamaron derechos como judíos, dijeron no, ninguno. Como franceses viviendo en Francia, nacidos en Francia, todos los derechos. Entonces, ¿qué le vamos a decir que son ustedes? Religión. Ustedes son franceses de religión judía. Lo que Moisés Mendelssohn dijo en su momento, ¿no? Sean alemanes en la calle y judíos en la casa. Bueno, todos sus descendientes se convirtieron al cristianismo, siendo que Moisés Mendelssohn era un judío practicante, como dijo Jacob, cumplía de la A a la Z en la Torah sin ningún problema. Pero su filosofía llevó a una tragedia. Hay un libro muy importante que vale la pena que lo lean, se llama Profetas Malditos, escrito por un escritor judío americano, y el subtítulo es la vida trágica de los judíos de la Europa después de la emancipación, y donde solo en Alemania 270,000 judíos se convirtieron, nominalmente muchos,
pero otros con ganas de ser otras personas diferentes a los judíos, se convirtieron al cristianismo. ¿Sí? Entonces, esa frase que dijo Mendelssohn, y yo no tengo nada contra Mendelssohn, porque me gusta lo que dijo Jacob, sí, venció a Kant, ni más ni menos, en el tema filosófico. Era un gran filósofo, pero fue una frase lapidaria para que mucha gente se asimilara. Sus propios hijos, ninguno de ellos quedó judío, nietos ninguno. Félix Mendelssohn es uno de los descendientes ya no judíos de Moisés Mendelssohn. Pero bueno, esa es la tragedia de pensar de una manera un poco distinta a lo que dice la Torá, ¿no? En todo caso, interesantísimo lo que dijo Jacob, de verdad me gustó mucho su charla y gracias de nuevo a Jackie por permitir este foro que es importante, intercambio de opiniones, muchas veces incluso hay cosas que la gente no sabe y acá aparecen y eso nutre a cada uno. Así es, para eso está este espacio. Doña Regina, su turno. Yo tengo una inquietud, pues, tengo como un emboleate. Yo creo que uno es judío porque viene de padres judíos, pero la herencia da las religiones, ¿no? Padres musulmanes, los hijos son musulmanes. Me parece que la herencia es la que da la religión. Entonces yo soy judía porque mis padres eran judíos y me tuvieron a mí, pero entonces soy judía del pueblo de Israel. O soy judía no entendí eso, pues me embolaté con esa parte. No sé si me entendiste. Sí, creo que te entendí. Y es más, si tu apellido es Leví, tú tienes también tu tribu, que son los Leviim, los levitas, que también esto es heredado por tu padre, siendo que tu judaísmo, tu pertenencia nacional es por tu madre. Esto es de acuerdo a la ley judía, pero la tribu la da tu padre, por eso tú eres Leví. Descendiente de Leví, el hijo de Jacob. Es impresionante pensar eso. El punto es que una persona el día de mañana puede decidir ya no cumplir el Islam y ser un kufar, dejar el Islam. Eso se dice en árabe. Y que sus hijos no lo sean y no les enseña. Y 2, 3 generaciones después ya no lo son. El judío no cumple nada, se casó con otra judía, el hijo es judío, y el nieto, si es mujer, es judía, y así ad infinitum. Entonces, es lo que nos diferencia. El factor fe no juega en la ecuación de cómo heredar el judaísmo. Yo pensé que pues, por eso estaba como enredada ahí un poquito, y voy a decir, muchas gracias. Su conferencia me pareció de película, mejor dicho, así como de otra, como para que la vuelva a dar voz. Vuelva a dar más conferencias porque fue fabulosa. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias, bueno, de verdad que mil gracias. Con Mayana a ver si se le escucha, que tiene problemas de micrófono. Mayan. Ya que acuérdese la copia para mí que entre tarde. Sí, por favor. Ya. Casi no me puedo meter, no sé por qué. Me mandas. ¿Era el video de la charla de hoy? Yo voy si quieres. Como todas las veces. Ay, bueno, gracias. Estando juicioso y saldrá al aire bueno. en los próximos días, no mañana pasado. Bueno, estará en el blog, estará en Facebook. A todos muchísimas gracias. Gracias. Quienes quieran seguir en la programación, hoy 8 de la noche de Bogotá tendremos va a estar buena también. A Juan Manuel Galán, precandidato presidencial. Próximo lunes tendremos a Eli Ackerman hablando de movimientos juveniles judíos sionistas. Jacob, inmensamente agradecido por esta charla tan intensa, tan fluida, tan muy bien expuesta. Acá siempre estará bienvenido. Gracias, Jack. Gracias a todos los que vinieron. De verdad, este es un foro, un espacio bastante bueno para difundir conocimiento y... Sino que usted tiene bastante. Dios mío, con la cabota es una escuela increíble. O sea, el que no aprende aquí está perdido. Yo he aprendido aquí en las pocas veces que he incursionado en apócrifos más que los 82 años de vida que tengo. Con la cabota ustedes.
Gracias, Leonor. Rabino, también muchas gracias, que también dio explicaciones que uno no sabía, pues, ¿no? Buenísima la conferencia, así como, mejor dicho, puede quedarse uno oyendo todo el tiempo. Si sabe más de él, siga hablando. Si tiene más bueno, del asunto. Para cerrar, Jack, gracias por la invitación, gracias a todos los que vinieron. Y mi último mensaje, este sí ya es para cerrar, es que sean buenas personas. ¿Verdad? Eso es lo que importa al final. Con religión, sin religión, ortodoxo, no ortodoxo. Hay que ser buena persona. Pienso que es el mensaje principal que damos desde Israel. Que en Israel ese es nuestro objetivo, que haya un mundo mejor. Y ya, hasta ahí. Shavua Tov a todos y Leitraot. Ay, muchas gracias. Mil gracias. Nos Estoy vemos. fascinada con esta conferencia, ¿verdad? Gracias. Gracias a todos.